y en otras instituciones privadas. Este taller impartirá la ponencia Operación y Coordinación Institucional en el Sistema Estatal de Justicia Cívica. Por favor, adelante, maestro. Muy buenas tardes a todos. Vamos a revisar, ya una vez que tenemos todo el fundamento jurídico, así como el fundamento conceptual del Sistema Estatal de Justicia Cívica, ya la operación de manera muy específica en cada uno de los operadores, tanto el personal policial, el personal de juzgados y procuradurías sociales, así como el personal de prevención. Entonces, estos son los 4 rubros que vamos a ver. Aquí nos interesa mucho que las dudas que ustedes hayan generado durante este tiempo que han estado operando el modelo, nos las puedan hacer saber a manera de que las podamos resolver al final de la intervención. Entonces, si gustan, ahora sí que ir tomando registro de las dudas que se les generen y al final podemos hacer un pequeño ejercicio de preguntas y respuestas. En primer término, vamos a hablar de la operación del policía de proximidad como un agente de justicia cívica. Como ya nos lo han dicho, el policía de proximidad en Querétaro lo vamos a entender de una manera muy sencilla, muy concreta, como el policía de las 3 justicias. El policía que hace justicia penal cuando aplica el protocolo del primer respondiente ante la comisión de un hecho delictivo, el agente de justicia cívica cuando aplican sus reglamentos gubernativos, es decir, su reglamento municipal de justicia cívica, su reglamento municipal de justicia administrativa, y finalmente un agente de justicia cotidiana cuando alguna de los reportes que ustedes atienden se encuentra dentro de los 13 supuestos en los que ya vimos que están facultados para hacer mediación. Entonces, para efecto de lo que es el Sistema Estatal de Justicia Cívica, nos vamos a olvidar un poquito de esa faceta de agente de justicia penal. ¿Qué quiere decir? Que hay que dejar de pensar, de visualizar que todas las intervenciones que tiene el personal policial tienen que terminar en la fiscalía. No todas las intervenciones que se registran son por la comisión de un delito. De hecho, según la estadística que se ha podido recopilar gracias al sistema informático, de cada 5 intervenciones que tiene el personal policial, 4 son por faltas administrativas y 1 es por la comisión de un delito. ¿Qué quiere decir? Más o menos el 80% de la intervención que realiza el personal policial va a terminar en lo que hemos estado escuchando el día de hoy, ¿correcto? Entonces, vamos a enfocarnos en su actuación en el ámbito de la justicia cotidiana y en el ámbito de la justicia cívica. De manera muy concreta, vamos a ver cuáles son las funciones específicas que tiene el policía de proximidad dentro de este Sistema Estatal de Justicia Cívica. La propia Ley de Respeto Vecinal, así como sus reglamentos municipales, lo establece. En primer término, tenemos que la actuación de los elementos de policía de proximidad se debe orientar con este enfoque para la atención temprana de los conflictos en el lugar de los hechos. ¿Qué quiere decir? Que cada que se atiende un reporte, cada que se tiene conocimiento de una situación, la prioridad o lo que se debe buscar es darle solución de una manera temprana, de una manera pronta, y qué mejor que sea en el lugar de los hechos, gracias a que todos están equipados con sus dispositivos electrónicos. Entonces, cada que tengamos un reporte, se tiene que revisar si encuadra dentro de una de las 13 conductas que ya señalamos son susceptibles de mediación y ver la manera o ver la posibilidad de que se pueda registrar ahí un convenio. Evidentemente, el ciudadano todavía no está muy familiarizado con esta posibilidad, entonces es el personal policial el que tiene que informarle que están facultados para poder hacer eso. Una vez que tenemos claro que esa debe ser la prioridad, ese debe ser el objetivo en cada intervención, pues tenemos que en primer término, la propia actuación del policía los va a llevar a prevenir la comisión de infracciones. La simple presencia de un elemento de policía de proximidad pues inhibe los malos comportamientos,
inhibe la comisión de incivilidades, etc. De esa manera, pues previene justamente estas conductas antisociales. Y así se puede mantener la seguridad y el orden público y la tranquilidad de las personas. Asimismo, están facultados para implementar los mecanismos alternativos de solución de conflictos cuando así procedan. ¿Qué quiere decir? Que pueden hacer uso de la mediación, pueden hacer uso de la conciliación, en algún caso incluso podrán hacer uso del arbitraje. No nos tenemos que cerrar o ponernos muy técnicos en el aspecto de no, es que como es mediación, yo no puedo proponer una solución. Por eso se diversifica y se deja abierto a todas las modalidades de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Porque lo importante es llegar a la solución del problema sin la necesidad de tanto formalismo que tendría si acude ante un juzgado civil o ante alguna otra instancia. Esa es la esencia de este modelo, resolver el problema sin la necesidad de tanta formalidad o de tanto requisito que es lo que le molesta a la ciudadanía. Asimismo, están facultados para arrestar y presentar ante el juez cívico a los infractores cuando se lleve a cabo la comisión de una falta administrativa, que esto es, pues digamos, la acción más cotidiana que se realiza, pero más adelante vamos a ver cuáles son los requisitos que se tienen que satisfacer para que ese arresto sea válido. Y finalmente, es muy importante que sepan que están facultados para expedir y notificar citatorios que sean necesarios para llevar a cabo los procedimientos. Ya quienes tienen más contacto con sus jueces cívicos, sus procuradores sociales, saben que los procedimientos implican la notificación de citatorios, implican la notificación de medidas de apremio o incluso la ejecución. Entonces de repente ahí les causa mucho conflicto porque los juzgados y las procuradurías no tienen tanto personal para llevar a cabo la operatividad. El personal policial está facultado y tiene sustento legal para poder ayudar con esos citatorios y esas notificaciones, ¿correcto? Entonces, en el elemento más cotidiano que realizan en su día a día, que es propiamente el arresto por la comisión de una falta administrativa, tenemos que cuidar que se encuadre dentro de uno de los tres supuestos que nos marca nuestra legislación. El primero es que se puede realizar el arresto cuando cualquier persona o elemento de las distintas corporaciones se percaten de la comisión de una infracción y, por tanto, se arreste al infractor, ¿sí? Es decir, el personal policial lo vio directamente o recibió directamente el señalamiento y entonces se puede realizar la detención. La otra es cuando inmediatamente después de haber sido cometida la infracción se persiga y se le dé arresto a la persona. Es decir, de manera ininterrumpida, después de ver que se cometió la infracción, se le persiga, se tengan todos los elementos para saber que esa fue la persona que lo cometió y entonces ahí sí procede el arresto y posteriormente la puesta a disposición del juzgado cívico. Y finalmente, que esta también ocurre bastante seguido, es cuando después de haber sido cometida una infracción, la persona sea señalada por un testigo, sea señalado por otra persona, en el que esa persona asegure que la persona arrestada fue la que cometió la infracción. En ese supuesto, es muy importante que a la persona que está haciendo el señalamiento acompañe en el proceso de la puesta a disposición, porque a él es a quien le consta que la otra persona cometió la falta administrativa. Esa persona tuvo que haber estado ingiriendo. No se vale, es que traía el SIX pero lo trae cerrado, estaba próximo a ingerirlo. No, la falta o la redacción es muy clara. Tiene que estar ingiriendo. Si no se satisface ese requisito, no se configura la falta y entonces el arresto es inválido. ¿Se entiende? Después, en este aseguramiento se tiene que hacer un uso proporcional de la fuerza pública. Es muy importante que se tenga en cuenta que el infractor, una vez que se ha puesto a disposición del juzgado cívico,
se le va a realizar una certificación médica, es decir, se va a revisar las condiciones físicas en las que llegó al juzgado y si presenta lesiones o si presenta alguna alteración en su salud, el responsable, en primera instancia, pues sería el personal que está realizando la puesta a disposición, salvo que él acredite que es otra la causa de esas lesiones. Entonces, no porque no vaya a fiscalía y se dé el trámite correspondiente a la comisión de un delito, significa que se pueden cometer abusos en el arresto de estas personas. Al contrario, se tiene que cuidar, se tiene que garantizar en todo momento la protección a sus derechos humanos y, muy importante, personal de juzgados cívicos, si no se cuenta con un médico que realice la certificación, el secretario o el juez están facultados para poder realizar una fe de integridad. ¿Qué quiere decir? Aunque no sean médicos, pueden dar fe de cuál es la situación en la que esa persona ingresó al juzgado. Además, ya todos ustedes lo saben, el sistema informático permite el ingreso al sistema de una fotografía. Entonces, pues ahí se va a ver claramente cuáles son las condiciones en las que la persona arriba al juzgado. Asimismo, el traslado se debe realizar de manera inmediata al juzgado cívico. Una vez que la persona es arrestada, de inmediato se tiene que realizar el traslado de la unidad para realizar la puesta a disposición. No se vale que se está haciendo otro recorrido para ver si sale algún otro infractor o vamos a darle alguna vuelta, etcétera. Se tiene que proceder de manera inmediata con la puesta a disposición y eso está relacionado directamente con el siguiente punto, que es la protección de la integridad física del infractor. Muchas veces puede ocurrir que una persona intoxicada, que una persona que ha sido reportada por la comisión de una falta administrativa, se encuentre en una situación de salud que pone en riesgo su integridad. En ese caso, el protocolo del primer respondiente es muy claro y señala que siempre que se advierta que está en riesgo la salud de una persona asegurada, se tiene que realizar su traslado a un centro de salud, ¿sí? Y ahí remarco de una manera muy específica el hecho de que es al centro de salud y no al juzgado cívico, porque de repente se piensa que como en el juzgado cívico hay médicos, ahí lo van a poder atender y ahí se va a poder resolver una crisis. Pero los médicos del juzgado cívico, su principal función es justamente realizar las certificaciones. No se cuenta en la mayoría de los casos con los elementos necesarios para poder resolver una situación ya de urgencia o emergencia. Generalmente se hace el llamado a las unidades de ambulancia para que le puedan dar una atención a esa persona. Entonces, en los casos en que adviertan que estas personas presentan una situación de salud que los pone en riesgo, lo más recomendable es realizar directamente el llamado a una unidad de emergencia. Porque si se realiza el traslado al juzgado cívico, entonces ahí ya se está entrando en una responsabilidad, porque no se está protegiendo el derecho humano del infractor a conservar su integridad. Y evidentemente, todo esto, para la protección de los operadores y para la protección de las personas presuntamente infractoras, se tiene que registrar en el sistema informático de justicia administrativa. En ese sistema, todos ustedes ya lo habrán notado, se registra la hora en que se lleva a cabo el arresto, se registra la hora en que se arriba a las instalaciones del juzgado y se registra la hora en que comienza el trámite de esa persona. Entonces, teniendo esos horarios registrados, pues ya se puede determinar muy claramente cómo es que se llevó a cabo el proceso y si hubo alguna dilación o hubo alguna irregularidad justamente en el proceso de la puesta a disposición. Pero para poder tener esta información, para poder tener estas herramientas, es necesario que se lleve a cabo el registro, de preferencia en el lugar en el que realizan el arresto. ¿Para qué? Para que se pueda registrar la georreferencia y tener datos estadísticos de en qué lugares se están cometiendo las faltas administrativas. Evidentemente hay ocasiones
en las que esto no es posible, porque salen los familiares del infractor, o salen los amigos, alguna situación. En esos casos no se tienen que exponer, lo pueden realizar en otro espacio, pero siempre que sea posible, se tiene que realizar el registro en el lugar en el que se estaba cometiendo la falta administrativa. Además de que el sistema permite otra bondad, pueden registrar las condiciones del lugar para detectar si existe alguna carencia en temáticas de servicios públicos. Es decir, si faltan luminarias, si existen baches, si falta poda o alguna situación que necesite la atención de alguna otra área municipal. Entonces el personal policial realiza la toma de fotografías y esa información se puede pasar justamente a estas áreas para que le den la atención necesaria. Ahora, este es el supuesto en el que se está ante la comisión de una falta administrativa y se tiene que realizar el arresto. Pero, ¿cómo se va a proceder cuando se tenga la posibilidad de realizar la mediación policial? En primer término, pues tenemos que entender que el personal de policía de proximidad puede tener conocimiento de una causa que sea susceptible de un convenio de conciliación a través de estas 4 modalidades. Incluso si algún municipio tiene alguna adicional, estaría excelente que las compartiera para que todos estemos en el mismo entendido. Pero las que se están trabajando actualmente es directamente por el reporte de la línea única de emergencias 911, en la cual, cuando ya se ha capacitado al personal de las operadoras telefónicas, ellos mismos pueden distinguir cuando un caso es susceptible de una mediación. Entonces ahí es mucho más fácil enviar al personal capacitado, al personal especializado en estas técnicas de mediación, para que ellos busquen lograr un acuerdo. Otro supuesto es en las reuniones vecinales que generalmente se llevan a cabo en conjunto con las áreas de mediación, con las áreas de prevención, incluso las reuniones que llevan a cabo los juzgados cívicos, todos aquellos foros en los que el ciudadano les dé a conocer sus problemáticas y ustedes detecten que esa problemática es susceptible de un convenio policial. Entonces, ahí es muy importante la coordinación con las áreas que tienen el contacto directo con el ciudadano para que le informen a la unidad de policía de proximidad que tienen que ir a ese lugar para poder realizar un convenio. Asimismo, en los recorridos cotidianos que realizan, ya sabiendo cuáles son los 13 supuestos en que pueden aplicar un convenio de conciliación, como les decía, si advierten estas causas, se pueden acercar perfectamente al ciudadano, informarle que están facultados para poder celebrar un acuerdo policial y reunir a las partes para la celebración del convenio. Entonces, se tiene que ver esa proactividad y esa iniciativa del personal policial para poder elevar el número de convenios y tener mejores resultados del modelo. Y finalmente, las áreas de prevención, en las distintas labores que realizan diariamente, de igual manera tienen conocimiento de situaciones, conocimiento de personas que tienen conflictos y que se pueden arreglar a través de la mediación policial. Volvemos a ver estas 13 conductas únicamente para poder reforzarlo y dejar en claro que son faltas administrativas muy cotidianas y en las cuales se puede realizar una intervención del personal policial sin necesidad de realizar un aseguramiento, trasladarse al juzgado cívico o a alguna otra instancia. Entonces, son las señaladas como vejar o intimidar física o verbalmente a alguna otra persona, es decir, cuando hay algún conflicto verbal, algún conflicto de que ya dos vecinos se caen mal, etcétera, se puede aplicar perfectamente esta causal. Después, el obligar a alguien a hacer algo que no quiere, el hacer sin que se lo pidan, el hacer ruidos, que como vimos en el diagnóstico es una de las conductas que más padecen los ciudadanos, obstruir las entradas o salidas, las cocheras, provocar riñas, reñir propiamente, trepar en inmuebles ajenos,
permitir plagas o maleza, que muy seguido se da en los terrenos baldíos, en los terrenos que no están tan bien cuidados, percutir armas de diablos o dardos, desperdiciar o impedir el agua, dañar áreas verdes y finalmente dañar, pintar o maltratar inmuebles, que generalmente es cuando se grafitea, cuando realizan algún acto de vandalismo. Entonces, en todas esas conductas se puede celebrar un acuerdo a través de la intervención del policía como agente de mediación. Ahora, ¿cuál es normalmente el proceso que se lleva a cabo para que podamos concluir con un acuerdo? Primeramente, una vez que se tiene conocimiento, a través de cualquiera de las modalidades que ya vimos, el personal policial es enviado al lugar de los hechos y una vez que llega al lugar, identifica la falta administrativa. ¿Qué tiene que identificar? Que se encuentre dentro de uno de esos 13 supuestos que acabamos de ver. Una vez que es así, tiene que realizar un diálogo con las partes para poder identificar su expectativa. Es decir, si las partes están dispuestas a conciliar, si no están muy encendidos los ánimos y si no es posible llevar un convenio. Entonces, de ese diálogo se va a conocer si es posible llegar a un acuerdo y entonces él va a empezar a realizar el diálogo e incluso puede realizar propuestas de solución. Si las partes están de acuerdo o si las partes llegan a un acuerdo entre ellas, en ese momento se realiza el registro del convenio a través de su tableta electrónica, se firma directamente en la tableta por las partes intervenientes y el convenio se registra en el sistema. Una vez que el convenio está registrado en el sistema, el personal policial va a llevar a cabo visitas de seguimiento. ¿Qué quiere decir? Que van a tener que regresar al lugar para verificar que las personas no hayan reincidido en la conducta que dio origen al conflicto. En caso de que las partes cumplan, así se registrará en el sistema y se podrá realizar otra visita cuando así se considere necesario. En caso de que exista un incumplimiento, ahorita vamos a ver cuál es el procedimiento. Aquí es muy importante que las visitas de verificación no tienen una temporalidad exacta, no están sujetos a que tengan que ir cada semana, cada 3 días, sino que va a depender del caso en concreto y de la lectura que tenga el personal policial que lo atendió, porque él es quien le va a dar un seguimiento personalizado y también eso va a generar una mayor vinculación con la ciudadanía, porque ya van a saber quién es el oficial que los atendió, quién es el oficial que resolvió su problema y si le da el seguimiento, pues esa percepción va a mejorar. De manera muy genérica, esa es la participación que tendrá el personal de policía de proximidad dentro del sistema estatal de justicia cívica. Ya si existe algún incumplimiento, digamos, ellos solamente informan y el proceso para hacer efectivas las medidas de apremio o para hacer cumplir ese convenio ya no le corresponde al personal policial, le corresponde a los procuradores sociales. Ahorita vamos a ver de qué manera, pero la intervención del personal policial llega hasta ahí, hasta las visitas de verificación, registrar el resultado en el sistema y eso sería todo. Como segundo término, vamos a ver la sanción del trabajo a favor de la comunidad por parte de los jueces cívicos. Aquí es muy importante hacer la distinción entre la labor que lleva a cabo el juez cívico y la labor que lleva a cabo el procurador social. En algunos casos existen municipios que no cuentan con ambas figuras y el mismo juez cívico hace funciones de procurador social. Eso no es ningún impedimento para poder operar el modelo, incluso ya muchos lo están haciendo así, pero vamos a ver cómo pueden actuar en cada una de esas facetas. En primer término, pues tenemos el sustento normativo del trabajo a favor de la comunidad. Ya no vamos a entrar mucho a esto, ya se ha visto en las participaciones anteriores. Tenemos el artículo 21 constitucional, el artículo 86 de la Ley de Respeto Vecinal y su respectivo artículo del reglamento municipal.
Entonces, los tres niveles de gobierno tienen el sustento normativo para poder sancionar con trabajo a favor de la comunidad. ¿Cuál es el objetivo de sancionar de esta manera? Digamos que el objetivo último que se persigue es justamente lograr la concientización de las personas que cometen estas conductas antisociales, estas incivilidades, para que no las vuelvan a cometer, para que vivan de una manera civil, que no cause conflicto a sus vecinos, a los otros integrantes de la comunidad y pueda haber una convivencia armónica. Ya de manera muy particular se buscan los siguientes objetivos. Primero, visibilizar la sanción de las faltas administrativas. Incluso actualmente hay personas que piensan que porque ven a un infractor algunas horas después, esa persona no fue sancionada o que lo bajaron de la unidad metros adelante, etc. Entonces, qué mejor que estas personas que reportan puedan ver a los infractores realizando labores de limpia, de poda, pintando al día siguiente o el fin de semana, y entonces les quede muy claro que su reporte sí sirvió porque esa persona fue sancionada, incluso está aportando y reparando el daño que causó. Entonces, eso es lo que se logra con esta sanción. La gente va a ver al infractor que está siendo sancionado y va a mejorar su percepción respecto de la actuación de la autoridad porque sabe que hay una consecuencia a realizar incivilidades. En segundo término, reafirmar la presencia de autoridad en el gobierno municipal, como les decía, que se sepa que hay un juez cívico, que se sepa que hay un procurador social que sanciona a los infractores y que incluso los puede mandar a barrer, a limpiar, a pintar una plaza pública, un parque, etcétera. Y la gente va a saber entonces para qué sirve el juez cívico y para qué sirve el procurador social. Se elimina la percepción de que la sanción de incivilidades tiene fines recaudatorios, se elimina la percepción de que pagando una multa no tenemos ninguna consecuencia y que quien la puede pagar puede violar la ley. Entonces, si conmutamos las sanciones que normalmente se trabajaban con multa y empezamos a imponer sanciones con trabajo a favor de la comunidad, no importa que la persona tenga los recursos, que incluso eso ocasionaba que muchas veces hubiera faltas de respeto hacia el personal de juzgados cívicos, esa persona no puede salir de este tema pagando. Tiene que realizar una jornada de trabajo a favor de la comunidad de al menos 6 horas. Genera un sentido de pertenencia en los infractores que realizan labores de mejora en su comunidad, promueve la civilidad, evita la reincidencia y finalmente genera comunidades armónicas. Es decir, esa persona que cada 2-3 días ingresaba al juzgado porque sabía que incluso le daban de desayunar, le daban de comer y ahora tiene que ir a trabajar al rayo del sol o cualquier actividad que se le imponga, entonces ya lo va a pensar mejor para cometer otra incivilidad. Ahora, ¿el trabajo a favor de la comunidad es para todos los infractores? En teoría sí, cualquier infractor puede ser sancionado con trabajo a favor de la comunidad, pero aquí lo importante es el índice de cumplimiento que tengan ustedes como jueces o como procurador social. ¿Qué quiere decir? Ya veremos más adelante cuáles son las modalidades a través de las cuales se puede trabajar la ejecución de la sanción, pero lo ideal es buscar que las personas que sean sancionadas de esta manera cubran un perfil, es decir, no sancionar a personas que a lo mejor no les va a servir el realizar esos trabajos, no los van a poder hacer o ustedes no los van a poder localizar en caso de que incumplan. Entonces, el perfil propuesto para que ustedes sancionen a personas con trabajo a favor de la comunidad es, en primer término, como la propia legislación lo marca, que sean personas reincidentes, es decir, esas personas que creen que ya le tomaron la medida a los jueces cívicos y que entran incluso a desayunar, entran a comer,
pueden ser sancionados de esta manera y entonces ya les va a generar un cambio y además se les va a generar una verdadera sanción. Asimismo, personas en condiciones físicas necesarias para soportar sesiones de trabajo de al menos 6 horas. ¿Qué quiere decir? Que es preferible evitar adultos ya mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónico-degenerativas avanzadas, etc. Es decir, que ustedes en el análisis que hacen cuando tienen a la persona en la audiencia puedan visualizar si esa persona puede llevar a cabo los trabajos que se le van a encomendar. Si no los puede llevar a cabo o si incluso representa un riesgo para las personas que ejecutan las jornadas, lo mejor es imponer otra sanción. Que sean personas localizables. ¿Por qué? Porque si existe un incumplimiento, se va a tener que llevar a cabo un proceso en el que se les tiene que notificar las sanciones o las medidas de apremio que se van a aplicar, que incluso pueden llegar al inicio de una carpeta de investigación. Entonces, lo que se hace, se trabaja con personas que tengan alguna identificación, que tengan teléfonos de contacto comprobables, alguna actividad laboral, etc. Es decir, una referencia que les permita saber a ustedes en dónde encontrar a esa persona en caso de que incumple. Y finalmente, buscar personas que ustedes sepan que se pueden concientizar. Muy específicamente hablo de personas menores de edad, personas jóvenes, que incluso cuando los padres o tutores van a la audiencia, se les informa que hay una sanción de trabajo a favor de la comunidad y ellos son los primeros en decir: sí, mande a mi hijo a la jornada para que aprenda y no vuelva a hacer esas conductas. Entonces, esas son las personas que vale más la pena sancionar de esta manera. Ahora, ¿cuál es la operatividad que se lleva a cabo una vez que se elige la sanción de trabajo a favor de la comunidad? Los 18 municipios tienen registrados programas de cumplimiento en el sistema informático. Si ustedes todavía no saben cuáles son sus programas, se pueden acercar al Centro Estatal de Prevención, que son quienes llevan la batuta en este tema, y llevan el registro de los programas que están registrados en cada municipio. Asimismo, tienen que coordinar la operatividad con las áreas de seguridad pública y con las áreas de prevención. Les pongo el ejemplo del municipio de Querétaro. En el municipio de Querétaro se tienen registrados 3 programas. Uno es de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, otro es de la Cruz Roja y otro es de una asociación civil que protege animales que se llama Huellitas Seguras. Entonces, la Secretaría de Seguridad Pública lleva sus jornadas todos los sábados de 9 de la mañana a la 1 de la tarde. ¿Eso qué implica? Que las personas cuando están ante el juez cívico reciben el oficio en el cual se les dice en qué lugar se deben presentar y la fecha, y ellos tienen que acudir de manera voluntaria a la jornada para poder dar cumplimiento. Por ello es muy importante que si esas personas no se presentan, tengamos una dirección en la cual notificarles las medidas de apremio. Por ejemplo, Huellitas Seguras y Cruz Roja Mexicana trabajan toda la semana en distintos horarios y también se le hace del conocimiento al infractor las 3 opciones que se tienen para tampoco afectarle en su vida laboral o en alguna otra cuestión. Ya de esa manera, pues incluso el cumplimiento pues les acomoda en su agenda y ellos se presentan de manera voluntaria a dar cumplimiento. En estos casos, la presentación es voluntaria, pero existen municipios que en cuanto se termina de imponer la sanción y se termina la audiencia, en ese momento el personal policial los traslada al lugar en que se ejecuta la jornada de trabajo a favor de la comunidad y se da el cumplimiento de manera inmediata. ¿Se entiende? Entonces, para saber si vamos a aplicar cumplimientos inmediatos o cumplimientos diferidos, es necesario ver con el área de seguridad pública y con el área de prevención
qué es lo más conveniente para su municipio. ¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para imponer esta sanción? En primer término, se comete la falta administrativa, se lleva a cabo el arresto del infractor, la puesta a disposición del juzgado cívico, y en la audiencia se determina que existe la falta administrativa, se verifica el perfil del infractor, es decir, se revisa si esa persona es susceptible de realizar trabajo a favor de la comunidad, y en caso de que así sea, se impone trabajo a favor de la comunidad como sanción. El sistema informático genera la resolución y genera los oficios de notificación al infractor y a la institución ejecutora. Entonces, la verdad es que es muy sencillo, gracias al sistema informático, se informa al infractor la modalidad de cumplimiento, y aquí algo que es muy importante es cerciorarnos de que al infractor le quedó claro de qué manera va a darle cumplimiento a la sanción, y asimismo cuáles son las consecuencias de su incumplimiento. Si al infractor no se le dice qué va a pasar si él no se presenta, muy seguramente se le haga fácil y no llegue a la jornada. Entonces, esta información de qué va a pasar si no se presenta de manera voluntaria es importantísima para tener un alto índice de cumplimiento. Una vez que ya el infractor recibe su notificación, se manda el oficio a la institución de cumplimiento y se realiza la jornada de trabajo a favor de la comunidad. Como les digo, puede ser de manera inmediata, puede ser de manera diferida. Ya ustedes, de manera interna, se tendrán que poner de acuerdo en qué es lo que más les conviene. Las áreas de cumplimiento, las instituciones ejecutoras, tienen un módulo en el sistema informático que les permite registrar cuando las personas se presentan y también cuando no lo hacen. En el caso de que no lo hagan, el sistema emite una alerta para las áreas de juzgados cívicos y entonces se tiene que iniciar el procedimiento de incumplimiento. Más adelante lo vamos a ver. Y justamente este trato individualizado al infractor y distintivo que no se hacía antes, que antes de manera generalizada se pasaban directamente al área de arresto y ahí se quedaban todos los infractores, ha permitido que el modelo vaya evolucionando y se llegue al momento que estamos actualmente de que se puedan trabajar consideraciones para personas reincidentes. La primera de ellas es justamente lo que nos comentaban el doctor Granados y el maestro Venegas sobre los infractores con problemas de adicciones. En el mes de diciembre, los 18 municipios, a través del representante designado, firmaron un convenio con la Secretaría de Salud del Estado y con el Consejo Estatal contra las Adicciones. Ese convenio va a permitir que los juzgados cívicos funjan como un área que detecte a las personas que tienen problemas de adicciones para que las áreas especializadas de salud les brinden la atención necesaria. Bajo este modelo se privilegia el derecho humano a la salud sobre la sanción administrativa. Aquí es muy importante dejar eso claro. Cuando ustedes apliquen justamente esta medida, el juez cívico no está sancionando a esa persona con problemas de salud. Simplemente está activando a una autoridad especializada, que en este caso es el Consejo Estatal contra las Adicciones, y ya él es quien le da el seguimiento y la atención que amerite. Para poderse ejecutar, el juez cívico va a emitir un acuerdo de protección integral a la salud del infractor, ¿sí? De aplicarlo, pero todavía existen ciertas dudas sobre el procedimiento. Lo que les podemos decir es que ya van más de 20 personas canalizadas y con resultados bastante exitosos. Otro de los casos en los que se puede brindar una atención especializada a la persona que es presentada como infractor es en las disputas familiares. Si bien es cierto, el municipio de Querétaro ya cuentan los jueces cívicos y los procuradores sociales
con facultades para emitir órdenes de protección. En este caso, es aplicable para todos los municipios, porque simple y sencillamente es una ponderación que se tiene que hacer tomando en cuenta las condiciones del infractor que es presentado y puesto a disposición y velar por el interés superior de las personas que están involucradas en esa disputa familiar. ¿Qué quiere decir? Muy seguido tienen personas que son puestas a disposición del juzgado cívico porque estaban alterando el orden, porque estaban riñendo, y ya en la audiencia se dan cuenta de que son personas que cohabitan en el mismo inmueble, que tienen alguna relación familiar y que estaban a punto de llegar a los golpes, que los ánimos estaban muy encendidos, etc. En esos casos, a efecto de poder proteger la integridad de las personas y evitar cualquier riesgo, toda vez que todavía no estamos ante la comisión de un delito, lo que se propone es valorar los casos de manera particular, es decir, valorarlos a conciencia, revisar de manera efectiva la narrativa que está haciendo el personal policial, poner atención en lo que narran tanto el infractor como la persona involucrada si es que fue puesta a disposición, y entonces imponer sanciones que procuren la disminución de los riesgos a las personas involucradas. ¿Cuáles son los casos específicos? Cuando justamente personas que cohabitaban estaban a punto de agarrarse a golpes, afortunadamente llega la intervención policial y es puesto a disposición de juzgados cívicos. Si a esa persona se le sanciona con una multa, va a pagar, va a regresar a su domicilio y puede que golpee a esa persona, puede que llegue a cometer un delito, y entonces de nada va a servir que la persona fuera puesta a disposición del juzgado. Cuando tengamos casos así, lo recomendable es imponer una sanción de arresto inconmutable a efecto de que la persona se quede en el área de seguridad del juzgado cívico, se pueda calmar sus ánimos, y entonces varias horas después pueda regresar a su casa y seguir su vida con normalidad. Entonces tenemos que cuidar mucho eso y saber que el juez cívico es el regulador justamente de esas situaciones. Si se aplica una sanción de manera consciente y tomando en cuenta estos elementos, podemos evitar y podemos prevenir la comisión de conductas delictivas. Entonces, justamente se cumple el objetivo del modelo: prevenir la escalada de las conductas antisociales antes de que lleguen a la comisión de delitos, ¿sí? Y finalmente, muy importante en estos casos, se tiene que informar a las partes involucradas que a pesar del que ya se sancionó de manera administrativa, siempre van a quedar a salvo sus derechos si es que es su deseo proceder en otra vía, que generalmente puede ser la penal o la civil. No porque ya la persona fue arrestada y sancionada en el juzgado cívico, implica que ya no puede ir a fiscalía a denunciar, o implica que ya no puede pedir su divorcio. Sus derechos quedan intactos para que los haga valer si así los desea. Eso es por cuanto a los jueces cívicos, que, como les decía, su función se va a caracterizar porque entran en acción siempre cuando hay faltas administrativas con personas arrestadas. A diferencia de lo que hacen los procuradores sociales, que siempre van a intervenir con faltas administrativas sin personas arrestadas. ¿Y cómo es que lo hacen? En primer término, todos los reglamentos de justicia cívica señalan que el procurador social se regirá por el procedimiento de queja, es decir, todos aquellos casos en los que no hubo un arresto, ya sea porque no se reportó en el momento, porque el personal policial no arribó, porque la persona quería una atención personalizada, etc. La razón que sea por la que la persona llegó al procurador y le presentó su queja, se puede recibir siempre que la conducta que denuncie encuadre dentro de una de las faltas administrativas señaladas en su reglamento. Afortunadamente, la redacción de las faltas administrativas
permite que la mayoría de las conductas que se puedan reportar por parte del quejoso permitan el inicio de una queja. Entonces, ahí es muy importante que los procuradores sociales tengan esta apertura de criterio y tengan muy clara la finalidad del modelo, que el ciudadano se sienta atendido, ser autoridades municipales que den solución a los problemas de la ciudadanía. Entonces, evitar caer en supuestos de que no es competente, de que no le toca a él, de que tiene que ir ante otra autoridad, etc. Los reglamentos y la redacción es bastante amigable para poder encuadrar las conductas reportadas en una queja de falta administrativa. En todo momento el procurador social va a privilegiar el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos por encima de la sanción. El juez cívico, ya con la persona arrestada, normalmente va a sancionar. Es complicado que acudan las dos partes y que se pueda llegar a un arreglo. Sin embargo, el procurador social, por naturaleza, tienen que acudir las dos partes a las audiencias, y es ahí donde se va a tener la posibilidad de poder trabajar con los intereses de las partes y lograr un acuerdo entre ellas. Entonces, la mayoría de los casos, el procurador tiene la posibilidad de lograr este convenio. Además, cuentan con medidas de apremio para poder hacer cumplir sus determinaciones. Desde que realizan una resolución, imponen una sanción, hasta cuando realizan el citatorio a una audiencia. Muchas veces en el modelo que se operaba anteriormente de centros de mediación o puntos de mediación, muchas veces las partes se quejaban de que si no acudían no pasaba nada, que eran como llamadas a misa. En el caso de la Procuraduría Social, se cuenta con facultades para que si no se asiste a una audiencia, se puede imponer una medida de apremio consistente en una multa o en un arresto administrativo con auxilio de la fuerza pública. ¿Qué quiere decir? El procurador social tiene todas las herramientas para hacer cumplir sus citatorios y para hacer cumplir sus determinaciones. Que no les dé miedo usarlas, porque las tienen perfectamente establecidos en sus reglamentos municipales. Y finalmente, todas las resoluciones de los procuradores sociales tienen que cumplir con tres aspectos. Primero, si es que no se llegó a un convenio, tienen que determinar si existe o no una falta administrativa. Puede pasar que como no se llegó a un convenio, bueno, entonces ya voy a dar por terminado el asunto y no me pronuncio respecto de la falta. No, en todos los casos se tiene que determinar si la falta existió o no. En caso de que la falta exista, se tiene que determinar quién fue la parte responsable e imponer la sanción que corresponda, un arresto, una multa o trabajo a favor de la comunidad. Y finalmente, en caso de que quede alguna situación que se pueda ejercer por otra vía, se tiene que dejar de manera explícita a salvo los derechos de las partes. ¿Cuáles son los casos más comunes en los que ocurre esto? En los hechos de tránsito que son ventilados ante los procuradores sociales. Cuando no hay un arreglo y ya que se sancionó a la persona que fue responsable del hecho de tránsito, las dos partes tienen a salvo sus derechos para acudir ante el juzgado civil para dirimir su controversia y ver quién es el responsable de pagarle los daños a la otra persona. Entonces, como les digo, el conocimiento de una causa por parte de los jueces cívicos y de los procuradores sociales en ningún momento extingue la posibilidad de que ya sancionados y agotado el procedimiento se pueda acudir a otra instancia. Los procuradores sociales y los jueces cívicos tienen que ser visualizados como facilitadores y la instancia que de manera más sencilla le puede resolver el conflicto al ciudadano. En caso de que no se pueda, bueno, pues quedarán a salvo las otras instancias de las que ya se tiene conocimiento. El procedimiento para aplicar la sanción de trabajo a la comunidad por parte de los procuradores sociales varía en que inicia con la presentación de la queja por parte de la persona reportante, se radica la causa administrativa por el procurador social, se cita a las partes y
el procedimiento de queja tiene dos etapas. La primera es la audiencia de conciliación, en donde justamente se va a buscar mediar los intereses de las partes y lograr un acuerdo, y en caso de que no sea así, se señala que no es posible llegar al convenio y pasamos a la etapa de la audiencia de calificación de la falta administrativa. ¿Sí? En esta parte se recibirán todos los elementos que aporten cada una de las partes intervenientes y en caso de que se cuente con los elementos suficientes, el procurador social determinará si existe o no la falta administrativa y quién es el responsable, para a su vez imponer la sanción que corresponda. Ahora, si se impone la sanción, recuerden que se tiene que privilegiar el trabajo a favor de la comunidad. Y el otro supuesto es cuando ante la celebración de un convenio pasa la fecha que se había acordado y entonces se denuncia el incumplimiento. Aquí lo más sencillo para que ustedes procedan a la ejecución de una sanción de manera inmediata es que en el propio convenio establezcan como pena convencional cuál es la sanción a la cual se va a hacer acreedor la parte que incumpla. Pueden señalar una multa, pueden señalar un arresto y pueden señalar trabajo a favor de la comunidad. Entonces, desde el momento en que se reporta el incumplimiento, de manera inmediata le notifican qué día se tiene que presentar y a qué hora para llevar a cabo su jornada. ¿Sí? Procede lo mismo, se tiene que informar al infractor cuáles son las modalidades de cumplimiento, cuáles son las consecuencias de incumplir, se remite el oficio a la institución y se lleva a cabo la jornada de trabajo a favor de la comunidad. Ahora, en todos los supuestos en que se ha impuesto el trabajo a favor de la comunidad, ya sea por un juez cívico, por un procurador social, por el incumplimiento de un convenio, es una sanción que si no se cumple, da lugar a la ejecución de medidas de apremio e incluso puede dar lugar al inicio de una carpeta de investigación por el delito de desobediencia y resistencia de particulares. ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que llevar a cabo para poder desencadenar estas consecuencias? Una vez que el área ejecutora ya registró en el sistema el incumplimiento, el juez cívico que lo sancionó tendrá que informarle al infractor que incurrió en incumplimiento y imponer una de las medidas de apremio, que puede ser una multa de hasta 100 UMAS o un arresto administrativo inconmutable, y entonces se le tiene que girar el oficio al infractor de que si no se vuelve a presentar, entonces se le hará efectiva ya sea la multa o el arresto. Ahí ya se tiene que individualizar, es decir, ya se le tiene que señalar cuál es la sanción a la cual se va a hacer acreedor, o la multa o el arresto, porque si lo dejan abierto, entonces va a configurar una incertidumbre para el infractor. Tienen que señalar de manera específica cuál es la medida de apremio que están aplicando. En caso de que no se presente, lo recomendable es iniciar con las multas. Una vez que no se presente, se gira el oficio a la Secretaría Municipal de Finanzas a efecto de que ejecute la multa. Después de ejecutada la multa, se vuelve a hacer otro requerimiento, pero ya ha percibido que de no presentarse, se procederá con un arresto administrativo de hasta 36 horas, se notifica nuevamente en su domicilio y en caso de que no se presente, se ejecuta el arresto con auxilio de la fuerza pública. Es decir, se coordina el juez cívico con el área de seguridad pública para acudir al domicilio del infractor, informarle que se está ejecutando una medida de apremio y remitirlo al juzgado cívico para que cumpla con su arresto. Y después de haber sido arrestado, todavía tiene que ir a cumplir con su jornada de trabajo a favor de la comunidad. Si se da el caso que de todos modos no se presente, entonces ya se genera la vista a la Fiscalía General del Estado por el delito de desobediencia y resistencia de particulares para que se inicie la carpeta de investigación correspondiente. Evidentemente, para que esta carpeta de investigación proceda,
es necesario documentar de manera adecuada todo este procedimiento, que se ejecutaron de manera escalonada las medidas de apremio, que persistió el incumplimiento y al ser la orden de una autoridad, automáticamente se configura el delito. Entonces, este es el extremo al que puede llegar el no cumplir con la resolución de un juez cívico o de un procurador social. Finalmente, de manera muy concreta, si ya sabemos cómo es el proceso para poder imponer esta sanción, tanto por jueces cívicos como por procuradores sociales, ¿cuál es el proceso para que las áreas de prevención ejecuten las jornadas de trabajo a favor de la comunidad? Bien, las áreas de prevención van a ser las responsables de darle el seguimiento a los infractores sancionados con trabajo a favor de la comunidad. Esto es muy sencillo debido al sistema informático y también a las comunicaciones vía oficio que tengan con los juzgados cívicos. De esta manera van a poder detectar cuando un infractor no dio cumplimiento, o también se puede dar el caso de que den cumplimiento de manera parcial, es decir, se le sancionó con 30 horas y la persona únicamente cumplió con 12. Entonces, a pesar de que hay un cumplimiento parcial, pues se tienen que ejecutar las medidas de apremio. El diseño de la operatividad, como les comentaba, se tiene que coordinar para establecer si el cumplimiento va a ser inmediato, con el traslado por parte del personal policial al lugar al que les indiquen, o si va a ser un cumplimiento diferido, en el cual se apele a la buena fe del infractor para que se presente en el lugar y hora que ustedes les indiquen y entonces pueda darle cumplimiento a su sanción. Como les digo, eso ya es un tema interno en el cual se tienen que coordinar entre las tres áreas. Una vez que se define esto, ¿qué días lo vamos a ejecutar? ¿De qué manera? Es muy importante que las áreas de prevención lleven a cabo un análisis y un estudio de cuáles son los lugares en los que se necesitan más las jornadas de trabajo a favor de la comunidad. Si se realizan de manera aleatoria o se realizan por el lugar que nos quede más cerca, etcétera, no se va a lograr el impacto que busca el modelo. Para poder lograrlo, es necesario que se identifiquen las comunidades con alta incidencia de faltas administrativas. Por eso es tan importante que registremos la georreferencia en el sistema para tener mucho más fácil esta información. Pero si no cuentan con ella, las áreas de prevención, derivado de su labor cotidiana, saben perfectamente cuáles son las colonias, cuáles son las comunidades en donde hay más faltas administrativas. Una vez que conocen en dónde, tienen que conocer cuáles son las necesidades de esa comunidad o de esa colonia. ¿Para qué? Para que puedan planear qué actividades van a llevar a cabo cuando tengan a sus 15, sus 20 infractores el día de la jornada pactada. Tienen que identificar a los liderazgos de la zona para poder llevar a cabo varias acciones que incrementen el impacto de esas jornadas de trabajo a favor de la comunidad. Si ustedes llegan el día que hayan acordado, realizan sus trabajos sin avisarle a nadie, sin decirle a nadie lo que están haciendo, sin explicarle, pues la gente no va a saber qué es lo que pasó, no va a saber que fueron seguridad pública y juzgados cívicos municipales y únicamente va a quedar como una acción más. Entonces, hay que identificar a los liderazgos para poder socializar de manera previa que ahí se va a llevar a cabo una jornada de trabajo a favor de la comunidad. ¿Para qué? Para que, como nos decían, si es posible y si hay un espíritu de comunidad suficiente, las personas se puedan sumar a estas jornadas y entonces ya no sean nada más los infractores, sino que sean jornadas en las que participa la sociedad organizada y los infractores, de tal manera que tengan un mayor impacto y se genere un mayor sentido de pertenencia entre ambas partes. Se debe de registrar el espacio antes y después de la jornada, justamente para que puedan socializar los resultados y para que tenga un mayor impacto. Una vez que se realicen las jornadas, se tiene que socializar con las personas de la comunidad,
preguntarles qué les pareció, preguntarles qué otras actividades les gustaría que se lleven a cabo, preguntarles si a ellos les interesa participar. Incluso se puede generar la recopilación de testimoniales en las que estas personas informen cuál es su sentir sobre las jornadas de trabajo a favor de la comunidad, informen si les pareció bien, si les gustó, si quieren que se siga realizando esta acción, etc. Y en el mejor de los casos, estas jornadas de trabajo a favor de la comunidad, en las cuales se contacte a los líderes, se socialice con toda la población, puede permitir la generación de redes ciudadanas. ¿Qué quiere decir? Que las personas se acerquen a las áreas de prevención y les digan que quieren participar de las demás actividades que realizan de manera cotidiana. Y entonces, pues ya son múltiples los beneficios que vamos a tener si ejecutamos todas estas acciones. Como les digo, también pueden llegar con sus 5 o 10 infractores, realizar los trabajos, no decirle nada a nadie, pero eso no va a tener ningún impacto. Nadie va a saber el trabajo que hicieron y pues ahora sí que va a ser un trabajo que no tenga resultados y no tenga beneficios. Esta es la propuesta para que puedan obtener un mayor beneficio capitalizable por su administración y sobre todo por sus instituciones. Asimismo, como les decía, en el módulo del sistema informático que tienen a su cargo, las áreas de prevención van a realizar el llenado de este formato, en el cual se señala si la persona cumplió o no, cuál fue el horario en que asistió a la jornada, cuál fue la actitud que mostró, las observaciones que consideren. Hay ocasiones en que se reporta que la persona tuvo muy buena actitud, que la persona se quiere sumar a las actividades de prevención, que la persona pregunta en dónde se van a llevar a cabo más jornadas, etc. Entonces, este reporte se llena en el sistema informático y es de conocimiento de jueces cívicos para poder dar por cumplida la sanción. Y finalmente, se lleva a cabo el llenado de una encuesta por parte del Centro de Prevención a efecto de conocer cuál es la percepción que tuvo el infractor respecto de la jornada. Y hasta aquí sería mi intervención. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda que podamos resolver. Ya para casos muy específicos, ya tengo contacto con los 18 titulares de juzgados cívicos, lo podemos ver de manera personal, pero la información general es esta.